A ver, ¿cómo es que un partido que quiere literalmente destruir un estado acaba participando en su parlamento? Esta es una de las paradojas más interesantes de la historia revolucionaria. Hoy vamos a meternos de lleno en la estrategia súper compleja y audaz de los bolcheviques dentro de la Duma zarista, un campo de batalla que decidieron ocupar para fines, completamente opuestos a los de sus creadores. Para empezar, miren esta cita de Lenin que lo dice todo. La palabra que usa es posilga, o sea, no se puede expresar un desprecio más claro. Para los bolcheviques, la Duma no era un templo de la democracia ni nada parecido, sino un corral diseñado para engañar a la gente. Y aún así, decidieron entrar. Esta contradicción es, justamente, la clave de todo. Y aquí está la gran pregunta, el meollo del asunto. Si tu objetivo final es derrocar un sistema, ¿por qué jugar, aunque sea un poco, zarista? Así que, como una concesión para calmar las aguas, el zar creó la Duma. Pero seamos claros, esto no era un parlamento de verdad. Su poder era mínimo, y la ley electoral estaba totalmente amañada para asegurar una mayoría de terratenientes y burgueses. Era más bien una válvula de escape, no un centro de poder real. Y es precisamente porque era una farsa que los bolcheviques desarrollaron una táctica muy específica. Si la Duma no iba a servir para legislar en serio, entonces la iban a usar para algo totalmente distinto. Aquí, el contraste con los mencheviques, la otra gran facción socialdemócrata, es fundamental. Mientras los mencheviques querían hacer un trabajo legislativo positivo, o sea, intentar colaborar con los liberales para conseguir algunas reformas, los bolcheviques veían eso como una trampa. Lo llamaban cretinismo parlamentario, la ilusión de que el sistema podía reformarse desde adentro. Para ellos, el objetivo era justo el contrario, usar la Duma como una tribuna, un altavoz para la agitación, para romper las ilusiones y demostrarle a las masas que esa institución era solo otro instrumento de dominación. Y su mensaje era contundente. Se le conocía como las 3 ballenas, los 3 pilares que sostenían todo su programa: república, jornada de 8 horas y confiscación de tierras. Pero no eran simples propuestas. En la Duma, estas demandas servían para marcar una línea de batalla. Con ellas se enfrentaban a los monárquicos, a los grandes capitalistas y a los liberales, a quienes acusaban de ser cómplices del régimen. Y al mismo tiempo, con la demanda de tierra, buscaban construir una alianza con el campesinado. Y este es el punto clave. El verdadero público no estaba adentro de la Duma, estaba afuera. El objetivo de cada discurso era ayudar a que la clase obrera superara lo que llamaban el cretinismo profesional. Esa mentalidad de preocuparse solo por los problemas del propio oficio o de la propia fábrica. La idea era transformar al obrero en un sujeto político, alguien que entendiera el panorama completo de la opresión y se organizara para combatirla. Ahora, esta estrategia parlamentaria. La táctica era simple: usar los pocos espacios de legalidad para proteger a la gente del partido en tiempos de represión y, al mismo tiempo, preparar la ofensiva para cuando llegaran los momentos de auge revolucionario. Y esto lo ilustra a la perfección. En la clandestinidad estaba el cerebro, el comité central y las células en las fábricas. Pero toda esta estructura ilegal estaba protegida y conectada a través de una red de organizaciones legales: sindicatos, sociedades culturales, seguros de enfermedad. Y el nexo que unía todo era el periódico legal, Pravda, que funcionaba como el organizador colectivo. 40.000. Esa era la tirada de Pravda. Para la época, y para un periódico obrero que vivía bajo la persecución constante de la policía, es una cifra enorme. Demuestra la conexión real que habían logrado construir con un sector masivo de la clase trabajadora. Pravda era su voz de todos los días. Y esta gráfica, el periódico bolchevique, hicieron 5.600 colectas. Los que apoyaban a los mencheviques, menos de 1.500. Los números no mienten. La mayoría de los obreros organizados seguía la línea bolchevique. Bien, entonces, ¿quiénes eran estos diputados y cómo funcionaban? Es clave entender que no eran políticos tradicionales que actuaban por su cuenta. Eran, más bien, soldados del partido en un frente de batalla muy particular. Aquí los tenemos. Los 6 bolcheviques de la Cuarta Duma. Eran obreros metalúrgicos y textiles, elegidos por los distritos obreros de los centros industriales más importantes. No eran intelectuales de salón. Su trabajo era increíblemente peligroso.
siempre bajo la vigilancia del llamado Gabinete Negro, que les interceptaba la correspondencia y con la policía secreta pisándoles los talones. Y este es un punto fundamental. La fracción parlamentaria no era autónoma, para nada. Se reunían en secreto con los diputados, les redactaban los puntos principales de sus discursos y definían cada paso táctico. Los diputados eran la voz pública de una estrategia decidida colectivamente en la clandestinidad. Y además de la disciplina del partido, existía lo que se llamaba el mandato obrero. Los diputados no solo tenían que seguir la línea del partido, sino que debían volver constantemente a las fábricas, informar sobre lo que hacían en la Duma y escuchar las demandas de los trabajadores que los habían elegido. Era una conexión orgánica de ida y vuelta. Y aquí la historia da un giro de novela de espías. Resulta que uno de los 6, Roman Malinowski, que era el diputado más elocuente y hasta vicepresidente de la fracción, era en realidad un agente provocador de la Okrana, la policía secreta. Mientras daba discursos revolucionarios feroces, por detrás entregaba a sus camaradas y filtraba información. Un hecho que nos muestra los peligros inmensos de la lucha clandestina. La infiltración policial no era el único frente de batalla. La lucha política más importante se daba contra la otra gran corriente del socialismo ruso, que tenía una visión del parlamentarismo que era diametralmente opuesta. Veamos los números otra vez. En las elecciones a la Cuarta Duma, dentro de la Curia Obrera, que era el único espacio donde los trabajadores podían votar de forma más o menos directa, los candidatos bolcheviques se llevaron 6 de los 9 escaños. Este apoyo estaba concentrado en los grandes centros industriales, el corazón del proletariado ruso, mientras que los mencheviques tenían más fuerza en las regiones periféricas. Con esa mayoría obrera de su lado, los bolcheviques tomaron una decisión drástica en 1913. Rompieron formalmente con los mencheviques dentro de la Duma y formaron su propia fracción parlamentaria. Ellos consideraban que la unidad con los reformistas solo servía para diluir su mensaje y frenar la acción revolucionaria. Esta estrategia de confrontación total, claro está, no podía durar para siempre. El régimen zarista toleró la tribuna bolchevique mientras le fue útil, pero cuando las circunstancias cambiaron, la represión fue inevitable y brutal. Esta línea de tiempo resume perfectamente cómo fue evolucionando su táctica. Primero, el boicot. Después, la participación crítica para usar la Duma como plataforma. En 1912, la consolidación de su influencia entre los trabajadores. Y finalmente en 1914, el desenlace inevitable. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los partidos socialistas de Europa cayeron en la fiebre patriótica. Los bolcheviques, en cambio, se opusieron de forma rotunda, denunciando la guerra como una matanza imperialista. Y esa fue la gota que colmó el vaso para el zar. Les quitaron la inmunidad parlamentaria y fueron arrestados, juzgados y deportados a Siberia. El uso de la legalidad había llegado a su fin. Y esto nos deja con la pregunta final, una que resuena hasta el día de hoy. La experiencia bolchevique en la Duma parece sugerir que no la usaron para cambiar el sistema desde adentro, sino como un gran escenario para educar, agitar y organizar a las fuerzas que, finalmente, lo destruirían desde afuera. Una lección histórica sobre los límites y las posibilidades de la táctica parlamentaria en una lucha revolucionaria.